Entonces, mis amados hermanos, vamos a comenzar en esta hora, tocante a este punto, la responsabilidad del ministerio. De este tema vamos a hablar pastor y rebaño, ¿verdad? Vamos a tocar este punto muy importante. Tenemos que entender este punto doctrinal o del conocimiento conforme lo que fue establecido por el Señor. Vamos a entender este punto, este tema, o como lo quieras llamar, pero vamos a hablar en esta hora, mis hermanos. Caniña, pero me dice, niso, camini, cuani, so, masita, niso. También anda, mi cui cuanya, cani, so, tamche nariga, ni, cui ni razón, emero, cuita, niso. Razón tan emero, me dice, ta cuita, niso. Cheda mero, me dice, será ni eso, pues no sé, ni nada, fui cuando ni eso, yo pero fui me gusta y batí, ¿no? Amén. Bueno, vamos a leer sobre el encargado o la petición o lo que le dice el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, ¿verdad? Pues dice capítulo 21 en el verso 15, dice así: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor. Tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Amén. Amén. Y vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Amén, gloria a Dios. Verso 17. Y dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristeció Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más mozo, te ceñías y ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Palabra de Dios. Amén. Bueno, voy a regresarme para atrás y entonces voy a decir lo que está escrito en español a Triqui. Amén. Kanira sunta mero mese kanabi hizo cha Jesús ani suni al cajeso Jesús ni ata Pedro ni Simón Pedro ta ni Jonás irás mana rio dan irás nena hasta suni tanavira Pedro hasta suni ya snako es ni irás más hasta suni kalian kahon suni sahni hasta suni sahni eso o chani to masih le hasta sota verso niño kalian kahon suni ni eso sipi pero me paso daña yo Pedro ni Simón tani Jonás irás mana hasta hunso kana mira hunso ni hasta soni ya snako na esni irás más hasta hunso kana mira hunso ni hasta soni
sa ni o so cha do ni ma si ha ata hong so kani nya me de si wa nu ba su ta ni Simón ta ni Jonás irás mana ata hong so chin hong so unyung kani un ta ni an kani atura sun ni so na nora Pedro ni an caso ni ata so rio eso a de si wa nu ba so irás mana ata so ni na vira so ni sina ko na es ni uta ya ni razón esa ha na es irás más a al caso ni na vira Jesús ni sa ni o so chado ni más si ata so ni kani yan o ni ata Dios ni ya se da chudo más ni eso naños ni eso ni razón ni mem are eso asun rasta ni ose ka una cos mero me se ni eso ta cuatro as ni yo ose eso ni kai más ni ka anso beta beras ansa hasta hasta Dios amén kani razón oración ya mero me se apacienta mis ovejas. Primero dice cordero, después ovejas. Apacentar es llevar, o sea, es el trabajo de un pastor. Amén. Hablando de un pastor literalmente en este mundo, donde nosotros estamos, conocemos los que somos del cerro, los que son del rancho, conocen la función de un pastor. Un pastor es el que cuida un rebaño, sea 100, sea 200, 300, 500 ovejas, pero es un rebaño grande de ovejas. Está bajo el cuidado de ese pastor. Y entonces, pero el trabajo de ese pastor es llevar donde hay, primero el pastor busca donde hay pastos, hierbas verdes. ¿Para qué? Para llevar su rebaño. Pero el pastor, ¿verdad? Pues cuando va, siempre anda armado. Lleva su machete, ya sea su rifle, ya sea su látigo, ¿verdad? Y entonces, pero los que sabemos de esta función del pastor es, y entonces a veces el pastor, a veces enfrenta muchos peligros. ¿Por qué? Porque donde hay ovejas, siempre ahí hay ladrones, hay coyotes, hay cualquier animal salvaje. ¿Para qué? Para arrebatar la oveja. Amén. Y durante el proceso de este rebaño, cuando, pues hablando de nuestro pueblo, pues siempre se pierden ovejas o chivos. ¿Por qué? Porque siempre hay coyote y hay ladrón. Y entonces, pero el pastor se esfuerza ¿para qué? Para apacentar, para cuidar. Y entonces, pero siempre hay peligro. Amén. Razón ataje yo somero mese son ya son o iguaya también tomen isku se masin se tan naze dani oze niso igual taje yo son ni kahyo churia ni kahyo eso cuarta también ni kahyo meste ni kahyo eso ni eso ni cuarta yo son tani niso tomen ni isku da oze chihaba razón y cabello isku tani oze meni razão chega para meni nisso bani yani nisso ni nisku nisso masini aze tanani ze mem anisku tani oze para meni kini yorbata ni oze também o yo o mero me srani nisso re mani masini se tanani sei vini se sku tani se shayoni sei viuni no nisso ya tu ni meni masini se tanata ni oze Ahora meni rehni eso niso atuni chung ni eso tanani
rameni juni matsini stás ne rameni eso ni shkaño mero ni es mere tu mes meni rasmeta ya ni razum ni kwa ya mari o ni tani oze razum eso mire susta mero meze también razum a chonzo ni eso atazo ni Pedro hani iras mana atazo ni kani oyuni se bini se watnuni acaso ni iría soy nanora sotaños acaso ni Señor eso da ya irás más da ni oze chirvas da ni eso y ya eso me dicen da y ya más hasta eso ni está ni que me son eso ni no más está eso amén Gloria a Dios. Cani ñamero me dice ni eso entonces mis amados hermanos donde hay ovejas pero yo he visto no sé si algunos de ustedes han visto o han visitado así el rebaño o en un redil donde hay ovejas o chivos. Pero pastores, cuando ovejas que no obedecen, pues agarran ¿qué? Piedras o también tienen perro pastor, ¿verdad? Y llevan látigo y pues, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes los ha tocado ver. Y entonces, y las borregas o chivos, pues, si no entienden, si no obedecen al pastor, pues el pastor le tira piedradas o como sea. ¿Para qué? Para guiarlo para que no vaya en lugar donde no debe ir. Eso es lo que hace un pastor. Amén. Ganirás no tajero somero mese ni eso ni cuas tu me más chinri o tajero do da meni ni eso ni cuas mero mese rame bani más ni un nota digo sí mi ya niega razón ni mese razón ni rame razón igual está soma son yo estás ni eso y ves eso o ni le basta en shue ni naron shue ni no es ya do me ya da ni alga ni no sí no ya ni ta ni sí ni ko ni ra ni sku ni yo da ni eso ni eso ya ni se tu me sku ta ni a veces eso o escaño o nate o me o sku na ni ve la ni ko ira ni sku ni yo da ni ka hin churia sta ka ni mem ani beso mem ani o ni eso gani ni si chani sku eso escaño to se de vi meso ni ba ya to ma ni eso ve la vida se llega su tu meta yo sé entonces ta ya ni entonces Jesús está mero me da miso ni te me son ni más vos chani so hasta eso sorio Pedro está amén gani ya mero me se era su tajero mero me se entonces eso ñamero mese katuni kapini tu indosi oshko indosin era suñani kauni libro kuna eso 1 Corintios busquen en el libro 1 de Corintios y vamos a leer en el capítulo 12 mira ¿ya lo tienen? Bueno, aquí es donde el apóstol hace más específica, más por medio del Espíritu Santo, Dios abre más para ver claramente las funciones de los ministerios del trabajo de Dios. Y vamos a leer este capítulo y vamos a mirar diferentes funciones y así vamos a entender la palabra, cómo, hasta dónde podemos, qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer y entender esto. Mira, dice así: acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles ibais como erais llevados los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu
de Dios llame anatema al Señor Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Pero hay repartimiento de dones para el mismo Espíritu es. Ok, mira, hay repartimiento de dones. Hay repartimiento, ¿verdad? Y entonces, si no entendemos el repartimiento y la función de nuestro ministerio, el don que Dios nos ha dado, no vamos a poder entender muchas cosas. Y por eso es muy importante que nosotros podamos poder ver este punto para poder captar, para poder ver las cosas como es. Amén. Pero hay repartimiento de dones, más el mismo Espíritu es. Hay repartimiento ¿de qué? Verso 5. Hay repartimientos de ministerios, más el mismo Espíritu es. O sea, hay repartimiento de ministerio. ¿Qué es ministerio? Trabajo de Dios, trabajo en la iglesia, trabajo, o sea, abarca en todo todo trabajo de Dios abarca esto, pero hay repartimiento de ministerios. Amén. Y entonces, ministerio me está o son ni casa o son ni casa o ni vía. Ya se está desde o sea, digo esto para que se abra un poquito nuestra mente, así como en el trabajo. Ahí en el campo, si eres un trabajador del campo, pescador de chícharo o de cualquier otro trabajo, fruto que se cosecha, ¿verdad que ahí hay ¿qué? Diferentes personas que tienen diferente función? Así como hay trabajadores pescan, ellos se dedican a ¿qué? A pescar. Pero hay otros que ¿qué hacen? Ponchan o anotan, apuntan. Hay otros que mayordomo supervisa. Pero hay otros, o sea, tienen diferente función, así como un trabajo literal. Así también trabajo de Dios. Dios reparte ministerios. Amén. Así como voy a usar esto hablamos de trabajo de campo, pero si vas en un hospital, también en un hospital hay doctor, pero no el doctor es el que hace todo el trabajo, sino él se dedica a ¿qué? Ver, examinar y qué se puede hacer, qué no. Pero también hay asistente de doctor. Y también hay otros, ¿verdad? Y entonces diferente, ¿para qué? Para función de un hospital, o sea, clínica, pero diferentes personas que hacen el trabajo para todo el grupo. Amén. Ok. Y así también dice la palabra de Dios que hay diferentes ministerios. Amén. Ok. Entonces dice el verso 6. Hay repartimiento de operaciones, más el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, y a otro operaciones de milagros, y a otro profecía,
y a otro discreción del espíritu. O sea, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. O sea, Dios es el que hace todas las cosas y Él reparte, Él da a quien Él quiere. Amén. Razonía taje yo so mero mese niso yo mero mese eso. So mese que ni razón me nice ya son rioso taje oso. También ta una ni hace un campo me da no es única onibi ya repeta oso. Base en cacaja base en cafna base republicano taje museo ni oh sorrado na haya hinta oso. Taose ba dao osunika ni bita ni osi. Ba eso ni eso dai noras norke me onibira tata ni osi. Amén. En verso 12 dice, porque de manera que el cuerpo es uno, o sea, el apóstol ilustra el cuerpo, ¿verdad? Que dice así, porque de manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Amén. O sea, y luego dice aquí más sencilla 14, pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos, ¿verdad? O sea, aquí el apóstol dice, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy el cuerpo? Porque eso no será el cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy el cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese el oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como quiso. Amén. O sea, en un cuerpo, ¿verdad?, tenemos mano, pero la mano tiene una función especial. No quiere decir que si la mano no es el pie, pues la mano no sirve, no, sino el pie tiene otro propósito, tiene otra función. Amén. Y así también el ojo es parte de nuestro cuerpo. Si el ojo no estuviera, no vamos a poder caminar, no vamos a poder ver. El ojo es importante. Amén. Y la oreja también, si no tenemos orejas, si nuestro oído no puede oír, pues le falta algo al cuerpo. Aunque parece, ¿verdad?, pero todos, cada miembro funciona, tienen diferente función. Así también nosotros, la iglesia, somos diferentes. Unos tienen una forma de hacer las cosas y otros tienen otra forma de ser, pero no quiere decir que uno vale más y otro vale menos, sino todos valemos. ¿Por qué? Porque somos cuerpo de Cristo. Amén. Calidad son tajitos son mero meses ni eso tajanani eso ya se van ni mini atata ya ton ni mini tajos ya se ani ni se eso jeta eso taco mero ani ra ya ta ni ta se ani da chi ha me sun tajos taco ni se unur ani ta se van coi ta ni sabe ga cheri tajos Mula dao oni nai no yasun oni dao se va mesun kutani ta ta ni osi. Cheda ni tahni ryoso se ni se meni vi tahni ryoso mero meze
Ahora me srani no do mi tinuso srani no yahan ira so no do si tani ose nushkune ne so ga irai duinia. Tase sabe ve unyo mi udani ve unyo ya udani ve unyo mura udani ve unyo ga si ununi ve unyo ga udani ira so ni ta tani orose. Tamchega tase nai no ba oni yahi oni ni aso tameta nananya ni eso nai no ba oni luma ne mini yahi oni nai no ya oni ya sun tata ose. Amen. Tani ose ra mini tamche nai ya hai ya ti no ba chini ya so tani ra me se ni eso ni ka hun ta se nai no ba oni yahi on tani ose. Da ose ras numero mese re eso ga irani duire urkuini duire re gorio hira hioni ya vaya ni razón noche nai no ya son oni da ose nushkuniga irai duita ni ose. Amen. Kani ga veo yo here ni ose zeta ni so nais ya he ni ya ho dai vi dai dai. Skabe ya ni da. Skabe ya ni dai se ni mini tai. Innova ni ya hi ota. Ya so tai ni da de eso ranga shedo da ranga eso sher ani ni ta ya la ta yo se ta ni ose ni so también ta eso apóstol ne va ni ni también son mis oídos ta ni se. Amén. Okay. ¿En dónde quedamos? 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son, a la verdad, pero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te he menester, o sea, no te necesito. Ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios. O sea, aún cosas que parecen que no sirven, pero son lo necesario, son lo que ocupa el cuerpo. ¿Para qué? Para funcionar. Amén. Ok. El verso 23. Y aquellos del cuerpo que estimados ser más viles, y esto vestimos más honroso, y los que en nosotros son menos honestos tienen más compostura, porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Amén. O sea, ese somos nosotros. Somos miembro en parte. Amén. Ok. Pero el punto donde quiero llegar es estar en el verso 28. Dice así. Y aún nos puso ¿en dónde? ¿En dónde? Aún nos puso Dios en la iglesia. Ok. ¿Para qué? Para cuidar, para enseñar, para pastorear. ¿En dónde? En la iglesia. Pero dice aquí también, a uno Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, de ayudas, gobernaciones, géneros de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos los doctores? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos?
Pero procurar los mejores dones, más aún yo os muestro un camino más excelente. Amén. O sea, aquí lo que el apóstol está diciendo, o sea, no todos tenemos la misma función, porque a unos Dios puso ¿para qué? Para enseñar, para corregir. ¿En dónde? En la iglesia. Pero hay otros hermanos que Dios los usa como ¿qué? Como evangelista, ¿verdad? Y entonces es para el mismo propósito de la iglesia, del trabajo de Dios, así como lo que hacía, no sé si algunos de ustedes conocen al hermano Denny Barra, ¿verdad? No es pastor de una congregación, pero su ministerio es recorrer todas las iglesias. Para mí ha sido de bendición su mensaje, su exhortación, su ayuda. Pero Dios da dones a quien Él quiere. Amén. Y así también, no sé si algunos de ustedes conocieron al hermano Lenchito Mendoza. Para mí fue de bendición, pero él recorría diferentes lugares en Oaxaca, aquí en Estados Unidos, en parte de México, Cuba, en otros países. Pero el hermano era de bendición. El llamado del hermano no era ser un pastor de un lugar, de un local, sino era visitar diferentes lugares. Porque Dios es el que da dones a los hombres. Pero yo no puedo hacer el trabajo así como hace el hermano, como hermano Denny o hermano Lenchito o otros hermanos. ¿Por qué? Porque Dios me llamó ¿para qué? Para cuidar, para apacentar un rebaño, para pastorear. Y aquí he estado desde mucho tiempo ya. Pero yo no puedo hacer, sí puedo, así como pastor, sí puedo ir visitar, pero mi encargado, el Señor me encargó este rebaño, este redil. Amén. O sea, tenemos que entender, ¿verdad? Porque yo no puedo ser, porque dice la Escritura, porque a uno Dios le dio 5 talentos, a otro le dio 3 talentos, ¿verdad? Y a otro le dio 1 talento, ¿verdad? Cada uno recibió sus talentos. ¿Para qué? Para el beneficio de la iglesia. Amén. Cariras no tajeros homero me se niso taba tajeta metas eso nana min na yai na nani now oni lumi na no ras yas oni lumi meni tata ni osi sabe ta ku be ni tam che eso ta chin eso ta chin ta ko eso meni sabe ta ku be ta ko ni oso ta mas mata ni ta ko ni da mero ya khane be me are on ku be ni ta ani ya sungani be ri chai ta ze wani be da so be chani ta ni osi dai no ya sung oni ga sa bani bazung ta ni so sa no she so bazung ta ni ga so ni bani ti no ra sung me so yo ni da a che ni so na ta so so yo yo mem ani ni bi bani sin a ni of ra sung da ni mani ra sung da ya sung so ta ni osi Skabe tanang mesonya ni ni video ni achero ni nya mesen ya ni video hase ba ze a choi ni vi ba ze eso a choi ozung ni ba ze a choi ozung tahi tahna tahi kanera meni seze eso o Entonces, eso es ya evangelista, ya está, ni eso, no me parece cheitani ozi. Pero a mí ni bani tino pastor me hizo ni, tu me hizo ni vini, tío eso ni vini, ni eso. Era mí ni bani se ni eso, ta ni ca cuidadora ahí la zona ta ahí lo ni, ta eso ni vini era mí ni.
Para mí, eso, oído, vivido. Así no más eso, todo tan unido, ni horas abiras un shira, mi fal ahnibira, ni horas un tajis. Tam llega, hace, ni es un pastor me achezo, me balance, asoy o baise, que es horas un tameta. Tani oze, ni eso, alera meni, ni eso, yo pero nari meze, evangelista tani achezo, cuiso me anis de maíz, hermano, me ares ni vida, me ares chezo, dara meni. Oh, estás ni mejor un pastor as ni asumi las data. Kani cheda mero meze da basum ashoin oh me da onibi. Seze oh na kuma seze oh hari mas seze oh unra razum mas ni. Seze eso unda uns pastor mesmo ni ta você. Mas com isso, mas com isso tá mas. Às vezes, oh, nari mas unda misani bi mem areha. Vezes vezes calle, vezes nisso, ons vista ni oni no suni, oh, se dá suni. Mas com isso, as tuas ainda não tá. Sabe, isso, ve pastor, pero evangelista ni beso, isso pastor ni tá já sumi já sunda tá. Chedame dava oni isso, lume ya sumi ya tata, daí no ya sumi oni tata. Amém? Kani chedame ro meze também acham meni lu, também acham nisso nisso, acham quando aí não ya sumi oni da sumi oni. Kani da José da tahna tá José. Amém? Ok, vamos a ir al libro de Juan 10. San Juan 10. San Juan 10. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer el verso 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, de el tal es que ladrón y robador. O sea, el que no entra por la puerta. O sea, el que no entra, el que no sujeta el orden establecido por Dios, entra como él quiere y entonces no se sujeta, no sigue el orden establecido por Dios. Entonces dice la palabra de Dios que es tal es ladrón y robador. Kale nyamero meze eso a mi nanaliane mem azeta hatu ta ya ore ni hatu so dani so meze eso ituri tata ni osi so meze eso ituri so eso itu mezo tata ni osi. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Taos deseas tú ya mero meze so dani cuatro me masí eso tata. Amén. Ok, vamos a seguir. El verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y la saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron que era lo que les decía. Amén. Kanina namero meze neso se y cuadra ni gatuso ta yani gazish nuso ta yani orion ni eso masi ni odani tauze nu yoi masi me mezo ni tano ni eso nu yoi so me masi ni awaso me ni masi ni an ko mezo de nu yoi so na so tata. Amén. Tani oze neso tauze nyanga so nyanga pero ashoza miso tauze ta be un no eso chera so tata. Al oír a Jesús, entonces, verso 7, volvió Jesús a decirles, de cierto, digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo. Y el que entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, el buen pastor, o sea, se preocupa el bienestar de las ovejas. ¿Quién? ¿Quiénes las ovejas? O sea, el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Enseña el buen camino, no para venir a saquear, no para buscar su propio beneficio, sino el propósito del buen pastor es enseñar cosas útiles, el buen camino, el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que se beneficien la iglesia, los hijos de Dios. ¿Verdad? Pero el que no viene con ese deseo, el que viene, no, pues a ver qué tanto gente hay ahí, voy a ir para sacar a ver cuánto me dan. Ese no es el pastor, el buen pastor. ¿Por qué? Porque dice el verso aquí, el verso 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, el buen pastor da su vida por las ovejas. Así como el Señor se entregó por su iglesia, por sus ovejas. Él se entregó. Y así los buenos pastores que sirven al Señor con todo su corazón no buscan su beneficio, sino buscan cómo ayudar al pueblo de Dios. Cómo guiarlos para enseñar cosas que puedan ser de bendición, que puedan ser de ayuda. ¿Para qué? Para que se beneficie la iglesia, o sea, las ovejas. Meras un urqui eso tiño me hizo ni narizo ni urqui me hizo ni che o ni das un eso che ni se yara eso coi hasta ya no es kuni kui dami oze ni che das un dame eso ya hoy kwasa oze yara eso tiño das un si ay hasta dani oze también está más ni me kwa ya me kwasa ya ni y cuasa dan el queso guiño so llegamos más hija Dani verso chubija más el salariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas, huye y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así el asalariado huye porque no es que es asalariado y no tienes cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. O sea, ¿qué es asalariado? O sea, está porque recibe la paga. Está porque le dan. Y si no le dan, pues, y hay cosas que las ovejas no va a estar, sino pues, a menos que le den para que vaya a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque es asalariado. Pero el buen pastor, si le dan, le sirve. Y si no le dan, también le sirve. Si le dan gracia, le sirve. Y si no le dan gracia, de todas maneras sirve. ¿Por qué? Porque es el buen pastor. Amén. Kairas mutas nanana, pero me se niso. Se va, niso, son veces cheches antani. So mero me se niso, ni don, so me masini. Kane mem anishku nani. Tana, so me masini, no so ni. Kane mas niso, nishka yo mero me se anka ni ai masini. Chanu ni so masini ya he ni. Tai ya so se niso machet we so ba chetan muso ni.
ni eso ta ni ose ta ese ya un rato me so masini ta ni ose me y cuasa ya ni es me masini ni masini pero ne yo más ta amén cani remeta a una ni se un ra sube ahí o se un yara tiño so la sonsa ni ara me ni so ni chere eso pe ya no so ni chere que ni me so me je con so ni con so se queen me so y con so se da queen a veces a hoy a las que ni da ni se queda con so veces al que le ya a veces está al que le ya o se queda con so se ta llega ta se y qua irá eso más sin me so ta yo sí amén va ni y qua sa más hasta Jesús ta yo sí amén cani che da mero me se ni so ni das no mero me se ñaza no eso. Oigan esto. O sea, si somos oveja de Dios, entonces debe haber un rebaño. Amén. ¿Qué es un rebaño? Es donde, o sea, todas las ovejas están juntas. Amén. O sea, si hay una oveja que está solo o sola allá, hasta en el monte, se perdió, está extraviado, el rebaño no puede ser uno o dos que se quedó ahí en el monte. Ese no es el rebaño. El rebaño es la manada. Amén. Gracias. O eso eso rebaño mira tao poste na coma simita se y cuando más simine scanush de amro nos pone unita dios se eso cani tawario ni kwa mari oni scanu eso este pero también eso también y cuata dios taya ni kwa es razón se achoni kwa mamari o ta masi ya ta hini ta ya kwa o masi nunda yo ta la con yo o masi nunda rash ne yo ni o masi nunda yo ta yo también este también masi también kwa estras tawada este mera ta o gashina ko kahir ai también eso también chalata también eso este masi ta hi o sí se bani rinime se bani rinime uno ni chedo o ta se hace de kwachi ya lo también ya mata ni dani sonai o tani bao rebaño ta se ta bao chala bao re mai matsi bao re no cheni bare onina bare hizo chanio bare hizo na chui kwa tu me menia bare hizo tawa hizo libita ni osi Ani se no ni vean coin ani vela chi ya kwa da hi da ni nana ne me ta hi razum tia nana ki tia me ni razum da ni yo ta ni ka na zo che so chalas ya so ta hi che este son tu masi Gloria a Dios. O sea, si somos ovejas, tenemos que estar en un rebaño. Amén. Si somos ovejas de Cristo, si somos ovejas de Dios, entonces tiene que haber un rebaño y tenemos que tener un pastor. Amén. Pero si decimos que somos ovejas, pero no tenemos pastor, yo no tengo pastor, no, pues yo no sujeto a nadie. Bueno, pues entonces caminas. Eso es como tú quieres. No al orden que Dios estableció que el rebaño. ¿Por qué? Porque Dios dice, va a haber iglesia, o sea, congregación, y va a haber pastor. ¿Para qué? Para cuidar, para aconsejar, para guiar, para enseñar, para exhortar. Eso es lo que Dios estableció. Pero si uno quiere caminar, no, yo también sirvo a Dios aquí en mi casa. Bueno, eso es conforme a
al evangelio de él o de ella. Pero no es el evangelio que establece la palabra de Dios, o sea, el evangelio de Cristo, sino es según tú o según ella. Amén. Kani remeta más ni caen so ni so rebaño mira hasta o le masita ni o sí. Kani se ni so raso mucho y mero mese nushun cao ikwani cao se tiñoni cao se ni so ni kani se tumeni kani me omero ni so chiya hinchi to me omero ni so ni so taze ochala mini tata nushun nandora o injiri tata chiya oni jiri ni orkui oni dwi tata tame chala ya kristota ni o sí. Ni chala me ga urumos Dios kwasi yas ni ni so yo da ni chala me da sí. Tawada razum tu hi amni razum ata hi amro mese con primera de Pedro. Con esto terminamos. Primera de Pedro 5 viene después de los hebreos. De Santiago y Pedro. Ok, mira. Primera de Pedro, verso 2. Primera de Pedro 5. Capítulo 5, verso 2. Mira. Aquí vamos a leer el verso 1, está bien. Capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5. Verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. El verso 2. Apacentar la grey de Dios que entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. O sea, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, no teniendo, o sea, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, ni por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Eso es lo que dice Dios. Apacentar, ¿qué? La grey. Apacentar ese es el trabajo del pastor, es apacentar, o sea, enseñar, hablar, corregir, enseñar buenas instrucciones para cómo ser buen padre, madre, hijos, cómo tener cuidado con las cosas de Dios. Ese es el trabajo de enseñar, apacentar el grey de Dios que está entre vosotros. ¿Verdad? Y entonces, pero aquel que vive solo, alejado, que no quiere congregar, que no quiere sujetar a nadie, entonces, ¿cómo el pastor lo va a apacentar? ¿Cómo lo va a corregir? ¿Cómo lo va a enseñar? No, pues está fuera de orden. Por eso es importante, tenemos que entender, por eso nos dice la palabra de Dios, congregar. No dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Amén. Así es que el Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor,